tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos les bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén, gloria sea al Señor. Hermanos, desde la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos se anunciaba la venida de nuestro Señor y su ministerio. Y era necesario que Jesús sufriera y resucitara de los muertos al tercer día. La ascensión de nuestro Señor es incomparable. No se puede comparar con los eventos de Enoc, cuando fue llevado directamente al cielo, o con Elías, que fue llevado en un carro de fuego o no. Nuestro Señor murió, pero resucitó y ascendió a los cielos en una nube de gloria para ser coronado con toda autoridad sobre toda potestad, proclamado como sumo sacerdote, Rey de reyes y Señor de señores. Oh hermano, era necesario que Jesús llegara a la cruz del Calvario y morir por nuestros pecados para ser resucitado y glorificado. Envió la promesa de nuestro Padre a nosotros, la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso para usted, para mí? Dios con nosotros para siempre. Y dice aquí en versículo 52 que después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Sabes, hermano, por qué estamos siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios con gran gozo? Porque este evento cambió la historia en eternidad para el humano, para usted y para yo. Para siempre. Dios está con nosotros. Este evento es de celebración para todos los días. Amén. Y nos podemos gozar en el Espíritu Santo, que tenemos una nueva vida en Él y que Él está con nosotros para siempre. Alégrase este día, hermano, y dale gloria y honra al que lo merece, nuestro Señor Jesús, porque todo es para Él, en Él, y fue hecho por Él, para Él. Todo es para Él. Y el Espíritu Santo que está en nosotros le alaba con nosotros en espíritu. El Espíritu exalta a Jesucristo en lo alto. Dios lo bendiga, hermanos, y que Dios a nosotros, como lo hizo aquí, hacer entender, abrir nuestro entendimiento para comprender estas escrituras, porque Él será exaltado. En el nombre de Cristo Jesús. Let's worship God together.
No tengo nada que temer.
Levanto un aleluya, tu alma, mi alma melodía es. Levanto sus palmas, levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Vamos a cantar, voy a cantar, aún en la tempestad fuerte, fuerte, más fuerte.
levantar una aleluya con todo lo que tengo, hermano. Aún con mis fracasos, con mis debilidades. A veces que el enemigo quiere usar el pasado contra mí. Yo puedo levantar una aleluya con todo lo que tengo, porque Dios me ha dado la victoria. Le ha dado la victoria a usted, porque Jesús murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Y al tercer día resucitó. Amén. Levanto una aleluya con todo lo que tengo. Amen to that. We thank you, Father, in the name of Jesus. Hermanos, tomamos este tiempo, un corto tiempo, para poder bendecir el nombre del Señor por lo bueno que ha sido con nosotros, con el apoyo al ministerio, al templo, y para cada obra del Señor alrededor del mundo. Y quiero compartir una escritura, una bien conocida, un pasaje bien conocido. Y por favor podemos ir a Lucas 21, 1 a 4. Lucas 21, 1 a 4. We worship you, God. We thank you for everything you're doing for us. Lucas 21, 1 a 4. Y dice aquí la palabra: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en la arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Para poder dar, hermano, o para poder bendecir a alguien más, no se necesita tener mucho. Uno en su pobreza puede ofrecer una pequeña ofrenda que le place a Dios grandemente. El tamaño de la ofrenda no es tanto lo que Dios examina, es el corazón detrás de la ofrenda lo que Dios mira. Entonces, hermanos, yo quiero darle gracias al Señor por cada ofrenda pequeña, grande, pero que detrás del corazón es un corazón agradecido con Dios, porque la ofrenda, el diezmo, el apoyo, el ministerio para el templo es para Dios, porque el ministerio, el templo pertenece al Señor. Yo quiero bendecir su nombre y darle gracias al Señor porque Él es fiel con su iglesia. Y quiero llevarnos en oración, hermanos, y darle gracias al Señor por eso. Y para que usted en su casa sea bendecida y sea bendecido. Y confíe en el Señor para siempre. Él es fiel. Él es fiel. Let's go into prayer, family. We thank you, Father, for every support that you give unto your people, Father. Using us, Father, with small offerings or small blessings, thinking sometimes that is not enough. Oh, Father, but I know it brings a smile to your heart. When you see the heart behind those offerings and those blessings, doing it unto you, Father. I pray that you may bless every person that in these hard times has been obedient to you, Father. Obeyed, Father, and helped someone in need. Blessed the ministry. Blessed the temple. Anybody who has given unto you, Father, to honor your holy name. And I pray in the name of Jesus Christ that you may multiply those blessings and they may see it and give you thanks. Because you are faithful to provide, Father. We need not to fear. We can raise an hallelujah in every time of difficulty because you are with us, even though we do not know what would happen tomorrow. But you will always provide. And I raise an hallelujah to that. I thank you, Father, because you are faithful to your people. And I thank those brothers and sisters that are faithful to you. In the name of Jesus Christ, we raise your name on high. Hallelujah. Amen.
fue por él o por mi amado Padre, quería mi sanar. Canta conmigo, sangre que me da la paz, sangre que me da la paz, sangre que me purifica.
Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenido a nuestra transmisión del día de hoy, domingo. Espero que estés allá en tu casa, en tu hogar, gozándote, así como nosotros estamos gozándonos en el día de hoy. Aquí, gloria al Señor, en este día muy especial en el cual celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Escuché, amén, de una persona atea decir que el día de hoy era un día de derrota para muchas iglesias, porque las iglesias estarían vacías el día de hoy debido a la pandemia que estamos viviendo en el mundo presente. Sin embargo, amén, yo recuerdo que también un día como hoy la tumba estuvo vacía porque Cristo resucitó. Amén. Y aunque la iglesia no está presente en los templos, la iglesia está presente en los hogares. Y es ahí donde tiene que estar presente la iglesia. Es ahí donde Cristo quiere que el evangelio llegue, que el evangelio que se predica aquí llegue a los hogares. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, cuando Jesús salvaba a alguien, le decía: vete a tu casa y ve a los tuyos y cuéntales las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Así que adoramos a Dios en esta mañana. Y es una bendición poder adorar junto a este equipo que está aquí adorando al Señor, el grupo de hermanos, de adoradores, los hermanos que están, amén, detrás de las cámaras, amén, mi esposa que está aquí también con nosotros. Es una bendición tenerles a todos y a cada uno de ustedes. Vamos a la palabra del Señor, amén, mientras nos adelantamos en este día. Gloria al Señor. Y le pido que allá en su Biblia busquen Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, mis amados. Es un día muy especial. Amén. De hecho, la palabra del Señor dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Lo que diferencia a la iglesia cristiana de cualquier otro grupo religioso es que nuestro Salvador resucitó. Fíjese que eso no lo pueden decir los que siguen a Budas, los que siguen a otros líderes que se han levantado y falsos cristos. ¿Por qué? Porque todos ellos murieron y su cuerpo está ahí en la tumba. De hecho, Budas dijo que al tercer día resucitaría, al igual que Jesús. Sin embargo, hasta el día de hoy su cuerpo está allí. Es interesante, hermanos, mientras busca la palabra, es interesante que antes, hace años atrás, los arqueólogos y las personas que hacían investigaciones científicas de los hallazgos que hay en las partes bajas de la tierra, los arqueólogos comenzaron a investigar allá en Israel acerca de las evidencias arqueológicas que pudieran contradecir a lo que dice la palabra. Fíjese que originalmente ellos comenzaron a buscar evidencias arqueológicas que contradijeran lo que dice la Biblia. Pero ellos cuando comenzaron a buscar evidencias, encontraron evidencias de todo lo que la Biblia dice. Entonces, al ellos encontrar evidencias de lo que la Biblia dice, ellos comenzaron a cambiar su perspectiva y comenzaron a buscar evidencias acerca del cuerpo de Cristo, y han encontrado que el cuerpo de Cristo no está por ningún lado. ¿Sabe por qué? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Vamos a la palabra en Mateo capítulo 28 en este día y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y espero que allá me pueda seguir con su lectura.
Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Dios añada bendición a su palabra. Amén. El día de hoy, hermanos, es el día más importante que celebra la iglesia del Señor, y es un día de gozo, porque el evangelio que predicamos hoy es el mismo evangelio que hemos predicado durante todo el año, pero resulta que un día como hoy Cristo resucitó de los muertos. Y aunque algunas personas aún desde los tiempos de Jesús decidieron cuestionar y decidieron poner en duda y decidieron mentir acerca de la resurrección de Cristo. La Biblia dice que los soldados romanos fueron los primeros que fueron sobornados para que pudieran contar una historia diferente y decir que el cuerpo de Jesús había sido robado. Sin embargo, Jesús se aparece en múltiples ocasiones después de resucitar. Se aparece a María Magdalena en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan y verso 11. Luego las mujeres que iban camino a la tumba en Mateo capítulo 28. A dos discípulos que van camino a Emaús, que están realmente tristes, entristecidos porque Jesús ha muerto. Dice la palabra que Jesús se les aparece en el camino y no lo conocían. Y en algún momento Jesús hizo como que se iba a alejar de ellos y ellos le dijeron: ven con nosotros. Lo llevaron a la casa como buenos judíos llevan a Jesús. Amén, que era aparentemente un forastero, y Jesús come delante de ellos, pero antes de comer Jesús dice la Biblia que bendijo los alimentos y desapareció. Entonces ellos entendieron, estos discípulos, que Jesús también había resucitado. A Pedro en Lucas capítulo 24 más tarde Jesús se le aparece. Y también, hermanos, la Biblia dice que estando los 10 apóstoles reunidos en Juan capítulo 20, verso 24 al 29, dice que Jesús se les aparece en medio de la reunión y les dice: miren que he resucitado, no soy un espíritu, soy de carne y hueso. Fueron muchas las ocasiones en las cuales Jesús se apareció a 7 discípulos que estaban en el mar de Galilea. Pedro les dijo: me voy a pescar, y ellos dijeron: vamos nosotros también. ¿A quién no le gusta pescar, hermano? Y dice la palabra que Jesús se apareció, y ese día Jesús les hizo pescados en la brasa, hermanos. Y alabado sea el Señor. Y ese día Jesús habla con Pedro y le confirma otra vez su llamado y su ministerio. Y como si eso fuera poco, hermanos, Jesús se aparece, amén, a más de 500 personas en el libro de 1 Corintios capítulo 15 y verso 6. Dice que Jesús se apareció a más de 500 discípulos a la vez. Amén. En Lucas capítulo 24 dice la palabra que Jesús se le aparece a 11 de sus discípulos en el monte de los olivos. Y vemos, hermanos, evidencia tras evidencia, cómo Jesús se le aparece a diferentes personas.
Pero aquel domingo temprano habían 3 elementos vacíos que testificaban de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que estas mujeres iban camino a la tumba de nuestro Señor Jesús para ungirle. Ellas estaban acongojadas, ellas estaban entristecidas, ellas preguntaban: ¿quién nos va a mover la piedra? Hermanos míos, y aquel día, mientras aquellas mujeres van camino a la tumba de Jesús, inevitablemente ellas tienen que pasar y ver de lejos el monte Gólgota. Hermanos míos, Jesús fue crucificado viernes en la noche, entonces el sábado era día de reposo. ¿Qué significa esto? Lo que significa esto es que después que Jesús fue crucificado, la cruz en la cual fue crucificado él y los 2 malhechores, no la bajaron de ahí porque era día de reposo. El domingo era que iban a bajar la cruz. Pero dice la Biblia que estas mujeres fueron antes de que saliera el sol, en las primeras horas que el sol salía. Quiere decir que en los primeros rayos del sol, mientras ellas van caminando a la tumba de Jesús, ellas pueden ver que el sol está iluminando con sus primeros rayos una cruz que está vacía. ¿Y qué hablaba, hermanos? Esa cruz vacía. Esa cruz vacía decía Tetelestai. Esa cruz vacía decía que el sacrificio de Cristo ya había sido consumado. Esa cruz vacía hablaba, amén, de lo que Isaías un día dijo en el capítulo 53, cuando dijo, amén, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa cruz hablaba de un Mesías que había muerto por nosotros, aleluya. Pero esa cruz hoy día nos habla a nosotros también. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y qué quiere decir el apóstol Pablo con esta expresión? El apóstol Pablo quiere decir que la cruz de Cristo nos da poder para tener una nueva vida, para poder crucificar la carne y nuestras pasiones. Pastor, dime más acerca de esto. Déjame explicarte, hermanos. En el tiempo de la ley, la gente seguía la ley porque la ley estaba escrita en tablas, porque la ley estaba escrita en pergaminos. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ahora esa palabra que estaba escrita en hojas de pergamino está escrita en nuestros corazones. Ahora, a través del sacrificio de la cruz, se realiza la obra del nuevo nacimiento, aquella obra de la cual Jesús le habló a Nicodemo cuando le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Aquella cruz que está allí nos dice que aquel que murió por nosotros nos da poder para morir a la carne y para vivir una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando ellas llegan, hermanos, ellas se encuentran, amén, con una piedra removida y una tumba vacía. Hay 3 elementos vacíos. Y si nos fuéramos a detener en ellos, ahí que nos quedaríamos en el mensaje del día de hoy. Pero déjame decirte que había una cruz vacía, había una tumba vacía y habían lienzos vacíos. Amén. Dice la palabra en Juan capítulo 20 que cuando los discípulos entraron y vieron los lienzos puestos allí y vieron el sudario puesto aparte, creyeron. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo puede creer una persona que Jesús ha resucitado tan solamente con ver unos lienzos puestos en una tumba? Déjame decirte algo. En primer lugar, si se hubieran robado el cuerpo del Señor, no es lógico que se hubieran robado a Jesús con todos los lienzos. Amén. Pero eso no fue lo que más convicción le dio a los discípulos. Porque cuando nosotros leemos la estructura gramatical del griego en este pasaje de Juan 20, nos damos cuenta que lo que el escritor sagrado quiere decir es que los lienzos están en la tumba formando la misma silueta de un cuerpo y que aquello que cubría la cabeza
cabeza está aparte. Entonces, lo que quiere decir el escritor sagrado cuando tú te metes a la escritura es que Cristo resucitó, y cuando Cristo resucita, los lienzos se quedaron allí tal y como se los habían puesto en su cuerpo. Por eso cuando lo ven los discípulos, ellos dicen verdaderamente Él resucitó. La tumba no lo detuvo, los lienzos no lo detuvieron, amén, la piedra no lo detuvo, nada lo detuvo. Cristo resucitó. Gracias, Jesús. Hermanos míos, en medio de todo este evento que ocurre allí, Jesús muere el viernes. El viernes estábamos hablando acerca de la crucifixión. Y luego vemos que Jesús resucita el domingo. Disculpen. Ahora, como personas analíticas de la Escritura, nos preguntamos, ¿qué fue entonces lo que sucedió el sábado? Ok, Jesús muere el viernes, Jesús resucita el domingo. ¿Qué pasó el sábado? ¿Qué pasó con Jesús el sábado? La Biblia nos dirá algo de lo que pasó allí, nos arrojará alguna luz, o sencillamente Jesús se quedó en un limbo. Hermanos, la palabra del Señor es clara. Jesucristo, en Lucas capítulo 23 y verso 43, le dijo al ladrón que está al lado de él en la cruz, que se arrepintió, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Ahora, nos narra el Evangelio de Juan capítulo 20 verso 17, que cuando Jesús resucita y María se le acerca, Jesús le dice: no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Le dice al ladrón: hoy estarás conmigo. Pero le dice a María: no me toques, porque no he subido al Padre. Entonces, si no había subido al Padre aún el domingo en la madrugada, ¿qué pasó el sábado? Gloria al nombre del Señor. Si nosotros nos adelantamos en la Escritura, podemos ver que ese mismo domingo en la tarde, Jesús llega con sus discípulos en Lucas 24 y verso 39 y les dice todo lo contrario que le dice a María. Le dice: tóquenme, pálpenme, porque soy de carne, no soy un espíritu. ¿Lo vio o no lo vio? Gloria al Señor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Te voy a decir lo que pasó. Dice la palabra en el libro de Efesios, Amen, capítulo 4 y verso 8: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad de los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima para llenarlo todo. Gloria al Señor. El que descendió fue el mismo que subió. Nos dice el escritor sagrado en Efesios que Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra. Ahora, usted se acuerda que en el Antiguo Testamento estaba lo que los judíos llamaban el seno de Abraham. El seno de Abraham. Ustedes se acuerdan cuando Jesús habla la parábola del rico y Lázaro, que el rico se perdió en el infierno, pero desde donde estaba el rico podía ver a Lázaro. Y se acuerda que Abraham le dijo al rico: una cima nos separa. Entonces se entendía que en las profundidades de la tierra estaba no solamente el Hades, que era el lugar de tormento, sino que estaba también el seno de Abraham, y que había una cima que nos separaba. Y porque esa gente que había muerto creyendo en Cristo, creyendo en Dios, creyendo en la palabra, todavía no podían subir al cielo. ¿Por qué? Si ellos eran salvos. ¿Tú sabes por qué
qué no podían ellos todavía subir? Porque Cristo todavía no había pagado el precio. Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario. Ellos murieron creyendo que Cristo venía. Nosotros, hermanos, estamos creyendo que Cristo vino. Y ellos estaban allí en el seno de Abraham. Así que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Y alguien, por ahí hay un canto que dice que estaban en un culto de testimonios, que Abraham decía: a mí el Señor me prometió que de mi descendencia nacería uno. Amén. Alguien dijo que a lo mejor David estaba danzando, pero aquel día Cristo llegó a las profundidades más bajas de la tierra. Por primera vez la luz de Dios iluminó aquel lugar y Cristo se presenta: yo soy el Cristo, yo soy del cual tú hablaste, Moisés, yo soy el del cual tú te regocijaste, David, yo soy del cual te habló mi padre Abraham. Gloria al Señor. Y ese día Cristo le dijo: muchachos, vámonos al cielo, porque ya todo está pagado. Pero también hay otra escritura que nos dice que pasó ese día. Y esa escritura la vemos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 18. Y son pasajes que a lo mejor podrían ser un poco oscuros o complicados, pero vamos sobre ellos en este día. Nos ponemos el traje de abuso y sumergimos en las escrituras en esta mañana. Dice Primera de Pedro 3, 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por el agua. Entonces Pedro nos da otra perspectiva diferente. Pedro nos dice que Cristo descendió y dice que predicó a los espíritus encarcelados. Ahora nos dice que no está hablando de los que obedecieron, sino de los que desobedecieron en los días de Noé. ¿De qué me está hablando el escritor? Si nosotros juntamos un pasaje con el otro, nos damos cuenta que la muerte de Cristo trajo salvación eterna para aquellos que creyeron en Él, pero también trajo perdición eterna para aquellos que rechazaron su mensaje. Así que como Cristo llega y aquellos que esperaron en Él son salvos, allí también está Cristo, gloria al Señor. Y aquellos espíritus encarcelados que desobedecieron, que no recibieron el evangelio, que rechazaron la verdad de Dios, también pudieron ver que aquel Cristo del cual se hablaba había venido y efectivamente había muerto y estaba a punto de quitarle las llaves, hermanos, de la muerte a Satanás. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1 y verso 18. Jesús se le aparece a Juan y le dice: yo soy el que estuve muerto, pero estoy vivo y ahora tengo las llaves del Hades y las llaves de la muerte. Satanás tenía las llaves del Hades, Satanás tenía las llaves de la muerte. El hombre estaba atado por el temor de la muerte, pero ese día cuando Cristo llegó, déjame usar mi santa imaginación, yo creo que allí le dio un ataque al corazón al diablo, y cuando cayó en el piso, Cristo le pisó la cabeza. Dame las llaves de Jesús. Dios había dicho: Él te pisará la cabeza, gloria al Señor. Y ese día a Satanás le quitaron las llaves de la muerte, las llaves del Hades, gloria al Señor. Y el domingo Cristo resucitó, y cuando resucitó dijo: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? ¿Cuántos adoran el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo? Es interesante que los primeros testigos de la resurrección de nuestro Señor son mujeres. La primera testigo de la resurrección, el Evangelio no hace omisión de ella,
¿Pudiera el evangelista hacer omisión de esta mujer? Porque cuando nosotros hablamos de la resurrección, quisiéramos pensar que fueron los apóstoles, que fue Pedro, que fue Juan incluso, que fueron los que estaban más cercanos de él, los primeros en ser testigos. Sin embargo, la Biblia y el escritor sagrado nos cuenta y nos narra que la primera testigo de la resurrección de Cristo fue una mujer llamada María Magdalena. Y hace énfasis en que fue ella la primera testigo de la resurrección. Y cuando nosotros leemos la historia de María a través de los evangelios, nos damos cuenta que esta mujer era una mujer vil, pecadora, de la cual el Señor había echado fuera 7 demonios, y de la cual algunos dicen que tenía una vida de pecado, en la cual ella se prostituía. Hermanos de mi alma, Jesucristo pudo haber escogido a personas, amén, que tenían grande estima dentro de la sociedad, pero cuando Él fue a escoger los primeros testigos de su resurrección, específicamente la primer testigo, en primer lugar Él escoge a una mujer, hermanos. En aquel tiempo la mujer no tenía lugar en la sociedad, pero Cristo en el evangelio, desde el principio comenzamos a ver que Él restaura la dignidad de la mujer. Las mujeres seguían a Jesús, las mujeres ayudaban a Jesús en el ministerio. Jesús compartía la palabra con ellas, cosa que los judíos no hacían. Las mujeres, hermanos, iban a la delantera en el patíbulo de la cruz. Cuando los discípulos se fueron, ahí estaban las mujeres. Y cuando el Señor quiere darse a conocer como el Cristo resucitado, Él escoge a una mujer. Gloria al Señor. Que mucho se ha hablado mal de la mujer en algunas ocasiones, en algunos círculos aún religiosos, donde dicen: por una mujer entró el pecado y por una mujer estamos aquí. Pues déjame decirte que por una mujer también Cristo vino al mundo, y por una mujer hoy, aleluya, le damos gracias a Dios que el Salvador vino para que fuéramos salvos, y que fue una mujer la primera en ser testigo de que Cristo resucitó, y las primeras en anunciar que Cristo vino y que Cristo resucitó fueron mujeres. ¿Cuántos alaban el nombre glorioso de nuestro Salvador? Amén. El Señor pudo haber escogido a alguien más, pero Él escogió a alguien que la sociedad no le daba mucho crédito. Y hermano, es que esa es la esencia del evangelio, porque Cristo vino a morir por todos. Él vino a morir por todos. En la cruz Él salva a un ladrón, y en la resurrección, esta mujer María Magdalena es testigo del Señor. La otra María que vemos allí es la madre de Jacob, de José y de Cleofas. Fueron mujeres las primeras en anunciar que Cristo había resucitado. Yo no sé por qué se empeñan algunos círculos en el día de hoy de decir que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede hablar, que la mujer no puede enseñar. Hermanos míos, entonces ¿por qué los ángeles le dijeron a las mujeres? ¿Y por qué Cristo mismo le dijo a las mujeres: vayan y testifiquen que yo resucité? ¿Acaso Cristo no lo sabía? ¿Acaso los ángeles no lo sabían? No, hermanos, lo que pasa es que en Cristo no hay hombre ni mujer. En Cristo todos somos iguales. En Cristo no hay rico ni pobre. En Cristo no podemos venir a Cristo e impresionarlo con lo que tenemos, porque Él lo que busca es un corazón contrito y humillado donde Él pueda habitar. Gracias a Dios. Oh, hermanos míos, aquel día ocurrieron eventos extraordinarios, y el primer evento que ocurre, dice la palabra, es que hubo un gran terremoto. Hay un gran terremoto, hermanos. ¿Y por qué, hermanos, hay un gran terremoto? Dice la Biblia que cuando los soldados vieron todo, el terremoto, los ángeles, y vieron todo el escenario, quedaron desmayados. Hermanos, hay un terremoto grande porque la tierra no podía contener el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pronto, hermanos míos, aleluya, pronto se corrió la noticia. Hermanos, era como que el cielo y la tierra testificaban. Es interesante que cuando leemos
antes, dice la Biblia que cuando Jesús estaba en la cruz, hubo un gran terremoto, y en aquel gran terremoto los soldados creyeron. Cuando Cristo murió, hubo un gran terremoto, y cuando Cristo resucitó, hubo un gran terremoto. Yo no sé, hermano, qué va a pasar cuando Cristo venga, pero pronto Cristo vendrá por su iglesia. Aleluya. Y yo no sé si habrá un terremoto, pero dice la Biblia que esta humanidad será conmovida, aleluya, cuando comiencen a ver que muchos han desaparecido, porque ese Cristo que vino, ese Cristo que murió, ese Cristo que resucitó, pronto volverá por su iglesia. Alabado sea el Señor. Y dice que la piedra fue removida. Hay un gran terremoto. Número 2, la piedra es removida. No era una piedrita, era una gran piedra. De hecho, cuando estudiamos nos damos cuenta que estas piedras pesaban toneladas. Estas piedras las ponían, hermano, entre muchas personas. Y estas piedras, esta piedra de Jesús específicamente que estaba en la tumba, dice la Biblia que había sido asegurada. ¿Tú sabes cómo aseguraban las piedras? Había dos formas de asegurar las piedras. Número 1, cuando aquella gran piedra estaba puesta sobre la tumba o sobre la cueva, se le ponía cemento alrededor, se le ponía un material parecido al cemento que sellaba la piedra. Pero también se ponían unas cadenas, hermanos. Una cadena que iba desde un extremo de la piedra hasta el otro extremo de la piedra. Entonces esas cadenas estaban amarradas, eran cadenas muy gruesas, de tal manera que la piedra está sellada alrededor y está sellada por fuera. Gloria al Señor. ¿Y por qué la piedra fue removida? La piedra fue removida para que Cristo saliera. No, hermanos, la piedra no fue removida para que Cristo saliera, porque dice la palabra que cuando las mujeres entraron ya Cristo no estaba allí. Dice que los lienzos estaban allí puestos. Testifica Juan en el capítulo 20. Porque el Señor remueve la piedra para que Cristo saliera. Cristo no necesitaba la piedra para salir. De hecho, los discípulos están reunidos y dice la Biblia que él atraviesa la pared y dice: paz a vosotros. ¿Tú sabes por qué la piedra fue removida? La piedra fue removida no para que Cristo saliera. La piedra fue removida como señal para que los incrédulos, para que los que no sabían, para los que no habían visto, pudieran ver que la tumba estaba vacía. Gloria al Señor. La piedra fue removida para que los soldados romanos se dieran cuenta que Cristo había resucitado. La piedra fue removida como señal de que aquel que dijo: derribar este templo y en 3 días lo voy a levantar, realmente había cumplido lo que había prometido. La piedra no fue removida para Jesús, la piedra fue removida para nosotros, porque aún en el día de hoy, cuando tú vas a Israel y cuando tú vas a Jerusalén, te das cuenta que la piedra no está allí y que la tumba está vacía, y en el frente de la tumba dice: no está aquí, ha resucitado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A su nombre sea la gloria. La piedra es removida como un testigo mudo. El ángel se les aparece a estas mujeres. Es interesante, porque los evangelios nos dan diferentes narrativas. El evangelio de Marcos 16 nos dice que había un joven al lado derecho. En Lucas 24 nos dice que eran 2 varones. Amén. Entonces los evangelios nos dan diferentes puntos de vista. Había un ángel aquí, había uno allá, habían 2 del otro lado, habían 2 adentro. Entonces uno dice: bueno, entonces ¿cuál de los evangelios está bien? Había un ángel afuera, estaba un ángel en la piedra, estaban 2 adentro. ¿Cuál de los evangelios está bien? Pues déjame decirte que todos están bien. Amén. Cada cual escribió lo que vio. Lo que yo sí puedo ver es que ese día de la resurrección había ángeles por todos lados alrededor de la tumba. Los ángeles llegaron y anunciaron el nacimiento de Jesús. Los ángeles estuvieron con Jesús en el huerto de Getsemaní, y los ángeles, hermanos, estaban alrededor de la tumba del Cristo resucitado. Los ángeles también estuvieron cuando Cristo fue levantado
Y dice la palabra que cuando Cristo venga, vendrá otra vez con sus santos ángeles. Alabados el nombre del Señor. Amén. Los guardas están aterrorizados. Es impresionante ver que aquellos hombres fortachones, bien ponchados o ponchudos, no sé cómo es la palabra, con mucha musculatura, están desmayados, hermano. ¿Y quién no se va a desmayar? Son las primeras horas de la mañana. El sol todavía no ha salido. Hay un terremoto. Se abre la tumba y empiezan a aparecer seres allí que vienen del otro mundo. ¿Y quién no se va a espantar, hermano? Pero es que se estaba levantando allí, no era un muerto, hermano. Es el Cristo que vive y reina para siempre. Dice que se espantaron y se desmayaron, hermanos. No aguantaron, hermano. No aguantaron, hermano, la impresión. Porque a la presencia del Señor tiembla la tierra. Y déjame decirte que si las mujeres que vieron los ángeles y que vieron al Señor fueron y testificaron de que Cristo había resucitado, estos hombres incrédulos, estos hombres pecadores, estos hombres que no conocían la verdad, también fueron y testificaron: Cristo no está allí, Cristo resucitó. Hermanos, la resurrección de Cristo es una verdad innegable. Lo quiera reconocer el mundo o no, aún hasta el más vil pecador, aún hasta la persona que no conoce al Señor, aleluya, cuando chequea y cuando busca los anales de la historia y cuando puede leer y puede ver los anales de la arqueología, tiene que llegar a la conclusión de que Cristo resucitó. Hasta el día de hoy los arqueólogos están buscando su cuerpo, no lo han encontrado y pasarán años y no lo encontrarán, porque aquel que murió resucitó y vive para siempre. Los guardas atemorizados testificaron. Mira las dos reacciones. Las mujeres testificaron con gozo. Los guardas testificaron atemorizados. Ese Cristo que volverá, a unos les causa temor, pero a otros nos causa gozo. Porque Cristo vuelve por su iglesia. Y si tú estás viendo esta transmisión en este día, tú puedes ser parte de la iglesia del Señor. Yo no te estoy hablando de una religión más. El mundo está lleno de religiones. Se dice que hay más de 10,000 religiones en el mundo y todos los días surge una religión nueva. No te venimos a hablar de religión, porque Cristo no es una religión. Cristo es un personaje histórico, un personaje que vivió y un personaje que vive y reina para siempre. A ese es al que te venimos a presentar. No tienes que tener temor, no tienes que tener miedo, porque Él murió por tus pecados y Él quiere que tú seas salvo de la ira que viene. El mensaje, hermanos, que le dan los ángeles a aquellas mujeres que se acercan allí, es un mensaje triple. Y con ello concluimos el sermón de este día. Lo primero que les dice el ángel es: no teman. No teman. ¿Sabes por qué le dice que no teman? Porque Dios conoce al que le busca de todo corazón. Les dice que no teman, porque Cristo no murió para que tuviéramos temor. Cristo murió y resucitó para que fuéramos salvos y pudiéramos entrar con gozo a la. Dice el escritor de los Hebreos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Amén. El ángel les dice: no teman. ¿Sabes por qué no tienen que temer? Porque ya Cristo ha resucitado. La segunda invitación que les hace el ángel es: vengan a ver para que crean. Y esa es la invitación que le hace Dios al hombre en este día. Mucha gente habla de esto del cristianismo. Yo te digo en esta hora, como dijeron los ángeles, ven a ver.
Prueba por ti mismo. Amén. Si todo te falla, prueba a Cristo. Gloria al Señor. Prueba para que veas. Porque, hermanos míos, amén, muchos de los que estamos aquí en el día de hoy sirviéndole al Señor, estuvimos del otro lado, alabado sea el Señor, sirviéndole a ídolos mudos, sirviéndole a ídolos que tienen orejas y no oyen, que tienen pies y no caminan, que tienen bocas y no hablan. Algunos vinieron de servirle aún hasta la santa muerte, pero tú sabes que de santa no tiene nada. Pero tú sabes que ahora hemos conocido a aquel que venció la muerte en la cruz del Calvario. El ángel le dice: vengan y vean, gloria al Señor. Y esa es la invitación que el Señor le hace a la humanidad. Vean que Cristo vino, vean que Cristo murió por los pecados, vean que Cristo ha resucitado, vean que Cristo venció la muerte, vean que solamente Él es la esperanza. Alabado sea el Señor. Y yo le doy gracias a Dios, porque si una cosa positiva ha traído la pandemia que estamos viviendo en el mundo en el día de hoy, es que estoy viendo que cada día más presidentes de las naciones doblan sus rodillas ante el Rey de Reyes y dicen: tenemos que orar, tenemos que ayunar. Lo dijeron en El Salvador, lo dijeron en Guatemala, lo dijeron en Sudamérica, lo han dicho en Estados Unidos los presidentes. ¿Sabe por qué? Porque Él es el Rey que venció la muerte, Él venció la enfermedad, Él viene pronto, Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Él no es un político que está 4, 6, 8 años. Él es el Rey de la eternidad. Él es el Rey eterno. Reina en el cielo, reina en la tierra y reina en el universo. Oh, aleluya. Y termina diciéndole a las mujeres: vayan apresuradamente y cuenten las buenas nuevas. Y las mujeres, dice la Escritura, que salieron corriendo. Y yo te pregunto en este día: si las mujeres salieron corriendo a dar las buenas nuevas, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Salimos corriendo a dar las buenas nuevas? ¿Vamos corriendo a través de las redes sociales, en nuestros trabajos, en la escuela, en la universidad, al vecino? Esa debería de ser la actitud de aquel que ha conocido al Cristo resucitado. Si algo trajo tanto éxito, y si en los primeros 100 años de la historia de la iglesia pudo evangelizar al mundo entero conocido, sin internet, sin teléfono, sin radio, sin televisión, sin medios masivos de comunicación. ¿Sabes por qué fue? Porque la iglesia hizo como estas mujeres. La iglesia salió corriendo, apresuradamente, a dar las buenas noticias. Y hoy más que nunca, iglesia, mira, comunidad cristiana de fe, hoy más que nunca tenemos que llevar las noticias a todos aquellos que nos rodean, porque las señales que estamos viendo nos están hablando de que Cristo vuelve pronto. Y si hoy estamos en las casas, y quiero dirigirme a nuestra congregación, si hoy estamos en las casas y no estamos en el templo, acuérdate que hace meses atrás dijimos: vamos a estar en las casas predicando a Cristo. Yo creo que el Señor nos está llamando a todos a que entremos en la visión, porque hoy en día estamos en los hogares predicando a Cristo. Ese Cristo que murió y que resucitó. Él es poderoso para sanar tu hogar, para sanar tu matrimonio, para bendecir tu casa. Así que yo quiero que en este momento nos unamos en adoración. Tú que estás allá en el hogar, papá, tómate de la mano de mamá, tómate de la mano de tus hijos, y vamos a darle gracias al Señor, y vamos a adorar al Rey de Gloria, y vamos a comprometernos con el Señor a ser como estas mujeres que salieron corriendo. Señor, en esta hora te adoramos, te damos gracias por el regalo de la cruz, por el regalo de la tumba vacía, por el regalo de la salvación. Te damos gracias, Señor, porque resucitaste
por nuestros pecados, moriste, resucitaste y hoy estás con nosotros. Yo te ruego, Señor, que toques cada vida y que cada hermano, cada hermana, Señor, cada familia en sus hogares puedan experimentar el poder de la resurrección. El apóstol Pablo ora por la iglesia y dice: yo estoy orando para que ustedes experimenten el poder de la resurrección. Yo te pido que tú resucites, Señor, a aquel hijo que está descarriado, que está muerto en pecado. Que tú resucites, Señor, matrimonios que están en crisis en esta hora. Que tú resucites, Señor amado, todo lo que tenga que ser resucitado de nuestras vidas. Que si hubiera alguna vida al alcance, Señor, de esta palabra, que no te conoce, tú le resucites espiritualmente y le traigas a Cristo. Te adoramos y te damos gracias, Señor. Celebramos hoy, mañana y siempre que Cristo resucitó y que Cristo vuelve por nosotros. La piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. La tierra retumbó,
Worship Jesus. Praise your holy name. He has risen, He has risen, He has risen. Good news. Hermanos, le damos gracias al Señor por su santa palabra. Me gocé, yo sé que se gozaron. Es un mandamiento, hermanos, parte del Señor a sus discípulos, a nosotros, la iglesia, de participar en la Santa Cena hasta el día que Él llegue con nosotros y hacerlo con nosotros en persona. Amén. Damos ese tiempo para las personas que tomaron los elementos, que aún están en su lugar, se preparen para participar de esta Santa Cena. Le pido a nuestro pastor si puede venir. Y para comenzar, God is good. God is good. In the name of Jesus, we thank Him for His word. He is worthy to be praised. Le damos gracias al Señor. Yo sé que ya los hermanos estuvieron ayer pasando por los elementos en la cena del Señor. Y precisamente, hermanos, una semana como esta, el Señor instituyó la cena del Señor. El Señor tomó la última cena con sus discípulos, y aquello que los judíos siempre celebraron como la Pascua, y otros en el día de hoy que son cristianos pero que quieren regresar otra vez a las leyes judías, lo hacen. Jesucristo dijo ya no es así, ya no estamos en el viejo pacto. Ahora no celebramos la Pascua, ahora Cristo es nuestra Pascua. Y Jesucristo instituye la cena del Señor en medio de aquel momento especial cuando cena con sus discípulos y le da un significado nuevo y diferente a lo que era aquel pan y a lo que era aquella copa y a lo que era aquel cordero. Interesante, porque Jesús les dice a los discípulos que el pan simbolizaba su cuerpo que era partido y la copa su sangre que era derramada. No nos dice nada, ¿verdad?, de que comieron el cordero allí, aunque ciertamente lo comieron. Pero el cordero ya en las horas siguientes iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Y con ello el apóstol Pablo nos dice también en el capítulo 11 de Primera de Corintios y verso 26, que todas las veces que comemos la cena del Señor anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea que no solamente es un mandamiento, sino que cada vez que tomamos la cena del Señor anunciamos que Cristo murió, resucitó, pero también anunciamos que Cristo vuelve otra vez por su iglesia. Gracias, Dios. Poderoso eres tu Dios. Worship you, Father. Name of Jesus. Así que la palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 11 y verso 23 en adelante: porque yo recibí del Señor lo que también os he anunciado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido en memoria de mí. Tomemos el pan. El cuerpo de Cristo fue molido por nuestros pecados. Aleluya.
Ese cuerpo fue molido por nuestros pecados. Más tarde el apóstol Pablo le habla a los corintios y dice que Cristo en la cruz llevó toda nuestra maldición. El justo por los injustos. Debíamos haber sido nosotros los que pagáramos el precio de nuestra maldad, pero Cristo lo hizo por nosotros. El apóstol Pablo continúa diciendo: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomamos la copa del Señor en memoria de Él. Su sangre fue derramada por nuestros pecados. Aleluya. Hoy tomamos la cena aquí, hermanos. Ustedes en los hogares. Tal vez los que están en los hogares seguramente desearíamos estar aquí para todos juntos tomar la cena del Señor. Pero eso a mí me recuerda las palabras del Señor en la última cena con los discípulos, cuando les dijo: les prometo que desde este día no volveré a probar de este pan y de esta copa hasta el día que lo haga con vosotros en el reino de mi Padre. Llegará un día en que no habrán pandemias, ni habrán distancias, ni habrán países que nos separen para tomar la cena del Señor. Llegará el día en que todos estaremos en la mesa del Señor y el mismo Cordero de Dios estará allí con nosotros, y celebraremos por la eternidad que lo único que nos hizo aptos para llegar al cielo fue la sangre y el cuerpo de Cristo molido por nuestros pecados. Que Dios les bendiga. Adoremos al Señor. La tierra retumbó, la piedra reviró, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la
Well, church, I want to say that this joy that you see up here, this peace that you see up here, it's real. It's not just a pretend and to show, because celebrate another Easter day, as some may do. No, this joy and this peace, it's real. Le quiero decir, iglesia, a la persona que está viendo, que tal vez no conoce al Señor, le quiero decir que este gozo que usted mira aquí arriba, gozo y paz, es real. No es por costumbre para celebrar el día de Pascua. No es religión, lo seco, ¿verdad? Lo real. Y nomás le quiero decir que si usted quiere encontrar esa paz, ese amor, ese gozo que nadie puede quitar en uno, nomás está en Cristo Jesús. Y Jesús le ofrece ese gozo hoy, este día. Quiero tomar este tiempo a pedirle a nuestra pastora si puede venir y saludar a los hermanos de la iglesia. Yo sé que yo le he echado, pues yo le extraño, yo sé que ustedes también la han de extrañar, y nomás para dar unos saludos. Thank you. Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, bien contentos de estar aquí adorando al Señor, y bueno, extrañándolos. Solamente quiero saludarlos y decirles que bueno, estamos orando para que todo esto pronto pase y podamos seguir aquí congregándonos, viéndonos, adorando al Señor juntos en armonía, y estamos orando por cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga, el Señor me los guarde, y bueno, pronto estaremos aquí todos reunidos. Dios los bendiga. Amén. Y antes que me regañe mi segunda mamá, era el pastor que me dijo, Amen, in the name of Jesus. Chiste. Gracias al Señor. Terminamos este servicio, pero este gozo no termina. Hermanos, toma este tiempo, como decía el pastor, como dice la palabra, como dice Jesús, nuestro Salvador, a predicar las buenas noticias. Una llamada a su familia, a sus amigos, un texto por el Facebook, lo que sea, pero déjale saber que este gozo y esta paz que tenemos, ellos también la pueden recibir y la pueden celebrar. Vamos a una oración para terminar y culminar este servicio. Le damos gracias al Señor por su santa palabra. Le doy gracias al Señor por el equipo de alabanza, por todos que están aquí participando, glorificando el nombre del Señor juntos en armonía. Father, we thank you for today. Father, we thank you for your holy word. We celebrate you, Jesus. We celebrate you, Jesus. You are our joy, our peace. And I pray that you enlighten and give understanding to all those who don't know you yet, Jesus, because you came to die for the world and you resurrected to give life to the world. And we are recipients, Father God, through faith. By grace we are saved. And I just pray that this word may touch hearts, transform hearts, Father, as you have destined the word to go and touch and have power and to break down those solid hearts of rock, Father. You are good, Father. We have a hope, a living hope, and his name is Jesus. And I can't wait, Father. We can't wait until you come back. But until now, we will celebrate through faith and preach the good news to the whole world. In the name of Jesus, amen. Lo siento en mis pies, lo siento en todo.
bendecir.